Buonasera, incominciamo un altro programma di Oggi Italia in Argentina, esta vez con un programa especial dedicado al Círculo Sardo de Tucumán, que este año estuvo cumpliendo 15 años de vida. Es por eso que vamos a comenzar con una nota que le hicimos a su presidente, el señor Vittorio Bargiu, que nos cuenta un poco la historia, la trayectoria de esta institución. Bueno, señor Vittorio Bargiu, presidente del Círculo Sardo de Tucumán, háblenos un poco acerca de los comienzos de este círculo. Bueno, el círculo, estamos hablando, oficialmente el círculo cumplió 15 años, pero prácticamente tiene unos cuantos años más. Unos amigos, unos correligionarios, quisimos formar el círculo para que comencemos ahí a recordarnos un poco de las tradiciones de Cerdeña. La isla de Cerdeña es donde yo he nacido y donde hay bastantes oriundos acá en Tucumán que vinieron al principio del siglo pasado, el último del otro siglo, 1890, cuando en Tafí Viejo sobre todo se abrió los grandes talleres, entonces vinieron muchos obreros a trabajar ahí en los talleres de Tafí Viejo. Y algunos se quedaron y otros se fueron a la zona de Alberdi, a la zona de Lules y a la zona de Trancas, porque muchos eran pastores, eran agricultores y de ahí comenzaron así a forjar y ayudar a formar este nuevo Tucumán, ¿no? Vittorio, ya vamos a estar hablando de lo que es toda esta nueva sede, todo este nuevo círculo, pero ¿cómo era en un comienzo? ¿Dónde trabajaban? ¿Dónde se reunían? Entonces, nosotros hemos comenzado en el Círculo Sardo, como casi todas las asociaciones regionales, en la sociedad madre, que es la Sociedad Italiana. De ahí nos prestaron a nosotros un ambiente, una pieza, un lugar donde lo convivíamos con la Asociación Siciliana, que también el año 86, 87 se ha formado. Entonces teníamos un escritorio, unas cuantas sillas prestadas y de ahí dábamos algunas pequeñas conferencias, algunas pequeñas clases de italiano y luego la Sociedad Italiana nos prestaba, digamos, los salones para poder dar conferencias y poder hablar un poco de lo nuestro, tanto los sardos como los sicilianos. Luego, lógicamente, que surgieron otro tipo de asociaciones, pero que tuvieron poca vida. Y bueno, surgieron, murieron, por cuanto todas las regiones de Italia quieren ayudar a las asociaciones regionales. Pero en Tucumán, en este momento, hay muy pocas asociaciones, las que más efectivamente trabajan son la Asociación Siciliana y el Círculo Sardo. Vittorio, y después el tiempo... Luego de esto, de la Sociedad Italiana, nosotros queríamos encontrar un lugar, un terreno donde poder construir algo para deportes o algo así. Y compramos nosotros, vimos unos lotes en la Villa Nueva Italia, ¿no es cierto? Y queríamos hacer un complejo polideportivo, pero el problema era que era casi una hectárea media, que pudimos comprarla con el esfuerzo de todos los asociados. Pero el problema es que pasa un río viejo ahí cerca, y en el verano eso parecía Venecia, se inundaba todo completamente eso. Y además se gastaba muchísimo para cortar y mantenerlo limpio, porque de ahí formamos el Club Sportivo Sardo y los chicos iban a jugar al fútbol y qué sé yo. Pero hicimos con algunos chicos que estudiaban arquitectura, hicimos una maqueta para poder realizar un complejo muy bonito, muy lindo. Y visto y considerado que no podíamos y teníamos miedo que se nos meta alguna persona, alguna villamiseria o algo así, el proyecto se lo vendimos a SMATA, o sea, a SMATA, y con eso nosotros pudimos comprar una casona vieja acá en la Crisóstomo Álvarez 1236, y ahí nos pusimos todos a trabajar. Verdaderamente era increíble, se llovían los techos, no estaba pintada, pero de todas maneras nosotros sentados hasta hicimos las primeras reuniones, los primeros asados, directamente sentados en cajones o algo, pero era una cosa muy linda porque todo el mundo colaboraba para esto, ¿no? Despacio comenzamos a hacer algunas cosas, lo primero que hicimos es blanquear todo
y quitar todas las pulgas que había en esta vieja casona porque no se podía ni siquiera entrar. Y luego a través del tiempo comenzamos a ir construyendo y agrandándonos despacio, con el esfuerzo de los socios y también, por qué no decirlo, con el contributo, el subsidio de la región autónoma de Cerdeña. Sin la ayuda de ellos, en estos momentos no hubiéramos podido hacer absolutamente todo lo que hicimos. Pero región que se fue dando cuenta del trabajo serio y ordenado que iban realizando, que por ello siguió apoyando y sigue apoyando en estos momentos. Pero le decía que sí, por cuanto todo subsidio que le puede dar el gobierno italiano se rinde directamente a la Corte de Contas o al Tribunal de Cuentas de Italia, o sea que si uno, una vez que le ha dado un subsidio, no es rendido como corresponde, el otro subsidio no va a llegar absolutamente. O sea que la ayuda de Italia solamente los responsables son, digamos, la comisión directiva en cuanto al manejo de la cosa, pero el que decide de aceptar o no aceptar todos los comprobantes es el gobierno italiano. Victorio, pero de aquella vieja casona que ocuparon hace ya mucho tiempo atrás, en la cual la encontraron toda sucia, despintada, se fue formando un montón de cosas hasta llegar a lo que es hoy el Círculo Sardo. Bueno, sí, hoy día yo creo que el Círculo Sardo es una sede de prestigio para los sardos, para la comunidad italiana y para la misma comunidad tucumana, o sea, por cuanto acá no cobija solamente a los sardos, sino a italianos de otras regiones y actualmente inclusive no sé si mucha gente no sabe, pero acá el Círculo Sardo ha cedido espacio a la gente de la asociación que enseña el quichua, o sea, el idioma nativo de los valles. O sea que acá en el Círculo Sardo se enseña, no se enseña solamente italiano, se enseña también esto. O sea que esta es una institución abierta a toda la comunidad. Y es un orgullo para Tucumán, porque ya le digo, es una casa de la cultura italiana en general, y algo que queda, porque nosotros en este momento tenemos una biblioteca ahí toda argentina que tiene más de 5.600 volúmenes, y bueno, y eso está abierta, la gente viene, consulta, en fin, nosotros somos un poco Italia, en pocas palabras, y ayudamos a todos los italianos, porque esto es una asociación que está abierta de lunes a viernes, mañana y tarde, donde se consulta ciudadanías, donde se consulta pensiones, donde se ayuda a la búsqueda de documentaciones, y lo más importante de todo esto, que se hace completamente gratuitamente. El Círculo Sardo fue creciendo de acuerdo a los proyectos que tenías vos, a los proyectos que te fueron acercando, y que también tuviste el apoyo de muchísima gente, de tu familia, de otros italianos de Sardo que también te acompañaron en todo esto. ¿Llegaste a lo máximo que esperabas para el Círculo o todavía hay más? No, esto no es lo máximo. Esto para mí siempre es el principio, nunca es el máximo. O sea, nosotros... para nosotros el objetivo principal es sobre todo la educación y la cultura, o sea, los cursos de formación profesional, los cursos de formación de cooperativas, o sea, acercar más a Italia también ahora en este momento que uno sabe dónde llegar y cómo llegar para ayudar a los jóvenes solamente en su formación. No, nosotros queremos terminar, no queremos terminar hasta no tener nuestra propia universidad, nuestro propio instituto de idioma italiano, instituto de cultura, donde el alumno se pueda recibir acá en esta escuela que tiene el círculo que se llama Leonardo da Vinci, y donde el estudiante secundario pueda ingresar inmediatamente en cualquier escuela europea. O sea que para eso estamos tomando contacto con la Dirección Didáctica del Consulado General y otras entidades importantes para poder llegar con el tiempo a poder dar títulos de estudios que sean válidos para poder entrar en todas las universidades italianas y también en los colegios secundarios y superiores italianos y europeos, franceses o alemanes, adentro de la Unión Europea. Estamos estudiando todo ese tipo de normativa y ya le digo, para mí siempre es un comenzar, es un nuevo comenzar, nunca terminar. Todo esto se pergeñó, se fue realizando en no más de 15 años, un poquito más quizás. ¿Cómo te lo imaginas al círculo de aquí a otros 15 años más? Bueno, yo creo que el círculo, ya entienden, 15 años más no es más círculo, es una cosa mucho más importante, ¿no es cierto?, donde va a haber, me imagino, como
una gran universidad con mucha más superficie, con campos de deportes, sí, un poco más, como he visto, una de las escuelas más importantes italianas que están en Montevideo, como he visto otra que está en Lima, que es un italiano, donde prácticamente ingresan los niños desde que nacen prácticamente y después continúan los hijos de los hijos y así lo hacen grande a esa asociación, hace grande también las tradiciones y hacen grande, digamos en sí, la continuidad histórica de los italianos. Un mensaje. Yo creo que todas las grandes instituciones las hacen los hombres y caen también las instituciones por los hombres. Con los hombres de buena voluntad, con los hombres con trabajo, se pueden hacer grandes cosas. Pero ya les digo, vuelvo a decir, son los hombres que hacen grandes las instituciones o hacen caer las instituciones. El Círculo Sardo está orgulloso porque realmente en estos 15 años ha evolucionado y se ve también esta evolución en lo que es el edificio, las modificaciones que hace muy poquito ha podido realizar. Es por eso que estuvimos hablando con las arquitectas que estuvieron a cargo de este proyecto y también en este bloque queremos compartir con ustedes dos actividades muy importantes que tiene el Círculo Sardo de Tucumán. María de los Ángeles Quiroga, seguramente en una asociación italiana se apunta mucho a mantener o preservar y enseñar la lengua nativa de Italia. ¿Cómo se da esto en el Círculo Sardo? El Círculo Sardo tiene 2 días de clase de italiano, los lunes y miércoles, que hay italiano inicial y italiano intermedio, que lo da el profesor Rafael Berratti, y el jueves de 20 a 22, que son 2 horas, que lo da la profesora María Seminara. ¿Esto está destinado para cualquier público, cualquier edad, o están discriminadas las edades y los momentos de enseñanza? Por el momento no están discriminadas las edades porque no tenemos niños, tenemos solo 2 chiquitas de 13 años y son en general adultos. Pero hemos tenido otros años también cursos de conversación que esperamos abrirlos dentro de poco porque tienen una gran demanda. Cuando habla de los distintos niveles, el inicial y los otros niveles que tiene, ¿a qué se refiere? ¿Cómo se lo enseña acá el italiano? El inicial es para el que no tiene ningún conocimiento del idioma, entonces el profesor empieza de cero. Nosotros tenemos la apoyatura de CD-ROOM que el profesor puede usar, grabadores y bueno, por supuesto tenemos mapas, folletos en italiano, libros también, una biblioteca en italiano. ¿Qué tiempo le demanda a aquel que llega desde el curso inicial o del nivel inicial terminar aprendiendo el italiano aquí en el Círculo Sardo? Terminar el aprendizaje de una lengua es muy relativo, porque eso puede llevar 3 años, 5, yo siempre sigo aprendiendo, pero la idea nuestra es dividirlo en cuatrimestres, así el alumno no se cansa, entonces lo básico lo tiene en 4 meses. El nivel intermedio son los segundos 4 meses, el segundo cuatrimestre. O sea que en agosto hemos abierto el curso intermedio, que termina a fines de noviembre, pero digamos que en 2 años pueden tener cierto manejo de la lengua italiana, en el cual ya pueden hacer cursos de conversación, entender medianamente una película, pero el aprendizaje de la lengua es continuo, porque el vocabulario también cambia en italiano. Dentro de las actividades más recientes que tiene el Círculo Sardo es la creación del Departamento de Turismo. Hablamos un poco acerca de esto. Bueno, el departamento surgió como un nexo entre las necesidades de los socios del círculo y lo que el círculo espera brindarles. De esta forma se abrió el departamento de turismo hace aproximadamente 4 años. Bueno, estamos trabajando en el mismo horario del círculo, de lunes a viernes, de 8 a 12. Y de 17 a 21 horas. Hablabas acerca de socios del círculo, ¿es destinado solo para ellos? Sí, exactamente, por la licencia que nos habilita a trabajar como agencia de viajes, que nos brinda la Secretaría de Turismo, solo podemos brindar este tipo de servicios a los socios del círculo. Seguramente, como todo comienzo, difícil, pero a medida que va pasando el tiempo, ¿se va acostumbrando el socio del círculo a que tiene un departamento de turismo?
Sí, así es, poco a poco nos fueron conociendo y acercándose a nosotros, brindándonos su confianza y bueno, así fuimos creciendo a lo largo de estos 5 años. Cuando hablan o cuando se habla de destinos fijos o pueden elegir el destino que quieran. No, en realidad nosotros brindamos los mismos servicios que una agencia de viaje, es decir que estamos abiertos a las inquietudes de los posibles viajeros. Por supuesto que tenemos una especialidad que es toda Italia, pero estamos abiertos a todas las inquietudes, ya sea pasajes aéreos solamente, cruceros, todo lo que es internacional. Bueno, obviamente este año se vio un poco sentido por el cambio monetario, así que comenzamos a trabajar un poco más todo lo que es el interior de nuestro país, pero siempre abiertos a todo lo que los posibles viajeros nos plantean. Si tuviese que calificarlo al crecimiento que tuvo a lo largo de este tiempo, ¿qué dirías? Fue muy bueno para hacer desde ya un emprendimiento bastante limitado por el hecho de nosotros trabajar en exclusivo para los socios del círculo. Fue bastante bueno porque de a poco nos fueron conociendo y brindándonos su confianza. Queremos recordarles que todas las actividades que se realizan en el Círculo Sardo son abiertas, es decir, todos pueden participar, no solamente los que son descendientes de italianos o específicamente descendientes de sardos. Nuestras instalaciones se encuentran en Crisóstomo Álvarez 1236, su teléfono es 424-9021 y si se quieren comunicar con nosotros también lo pueden hacer a través de nuestra dirección de mail que es ogitalia@tucbbs.com.ar. Y ahora sí, seguimos compartiendo con ustedes muy buena música. Desde aquí, desde el Círculo Sardo de Tucumán, en este programa especial, queríamos comentarles que entre las diversas actividades y las nuevas actividades con que cuenta esta institución, se han incorporado los talleres tanto de teatro, dirigido por Roncedo García, como de costura, que está dirigido por la señora Silvia Fara. Arquitecta Gabriela Filippi, ¿con qué se encontraron cuando vinieron acá y vieron la vieja casona y qué proyectaron para llegar a lo que se llegó? Mira, el estado de conservación del círculo cuando nosotros vinimos acá era bastante complejo porque había un problema de conservación propiamente, mucha humedad, el techo en muy malas condiciones. Y nuestra intervención consistió en remodelar y ampliarlo a esto, respondiendo a las necesidades propias y de funcionalidad de acuerdo a las actividades que se realizan acá. El frente, por ejemplo, ha sido conservado, la pauta que nos habían establecido las autoridades del círculo. Entonces ustedes lo van a poder ver que en cuanto a estilo, en cuanto a proporciones, se han respetado como es el origen de la casa. Y bueno, sobre eso ya fuimos ampliando y remodelando. Arquitecta Gabriela Filippi, bueno, háblenos específicamente de la obra que llevaron a cabo aquí en el Círculo Sardo. Bueno, además del frente que lo dijo Gabriela, en el interior, acá en planta baja, tratamos de jerarquizar la zona administrativa para un mejor funcionamiento de la misma, pero tratando de que respondiera a un lenguaje moderno, a diferencia de la fachada. Aún, digamos, sin embargo, conservando algunos elementos propios de la casa, como las proporciones que tenía y las carpinterías existentes, reciclándolas. ¿Qué tiempo les demandó la obra? La obra nos llevó aproximadamente 3 meses, que consistió en toda una ampliación en cuanto a la estructura, o sea, se realizaron las bases correspondientes, columnas, la losa y bueno, todo lo que significó también la planta alta. Arquitecta Filippi, por último, para ya ir finalizando,
Esta obra que se llevó a cabo, ¿tiene proyección para un futuro como para seguir ampliándola, para seguir haciendo cosas? Sí, está hecho justamente todo estructuralmente para en un futuro seguir ampliando, ya sea hacia arriba o hacia los costados, como es uno de los objetivos del presidente. En este bloque queremos compartir con ustedes las actividades que realizan el grupo de jóvenes del Círculo Sardo de Tucumán, pero también las actividades que realizan distintos grupos en el círculo, como ser la Comisión de Damas y el grupo Sunisapis. Contanos un poco acerca del grupo de jóvenes del Círculo Sardo y las actividades que llevan a cabo. Bueno, este es un grupo relativamente nuevo, lleva cerca de 2 años formándose, está compuesto alrededor de 25 miembros. Las actividades que se realizan son muy diversas de acuerdo a las necesidades que van surgiendo durante el tiempo. Tenemos entendido que a lo largo de este camino de 2 años han ido insertándose cada vez más en lo que se refiere a la conformación de la mesa directiva del círculo. ¿Esto es así? Sí, así es. Nosotros tenemos en la actualidad 2 representantes del grupo que están dentro de la comisión. Digamos, viene a ser nuestro enlace directo con la comisión de mayores. ¿Cuál es la función que cumplen estos chicos dentro de la comisión? Y bueno, esto es más que nada establecer el nexo entre los mayores y los menores y así poder coordinar todas las actividades que realizamos. ¿La gente que integra este grupo tiene que ser descendiente de italiano o no? ¿O descendiente de sardo para poder integrarse a ustedes? No precisamente. Además nosotros ahora tenemos jóvenes que no son descendientes directos de italianos, sino que esto está abierto para cualquier tipo de jóvenes que esté interesado en ingresar. ¿Cuándo llevan a cabo ustedes los trabajos? ¿Cómo planifican todo? ¿Cuándo se reúnen? Si es que ya tienen prefijado todo esto. Actualmente nos estamos reuniendo los jueves a la noche, a eso de las 9 de la noche, y acá es donde se tratan todos los temas. Seguramente ustedes van trabajando el día a día, pero hay proyectos a corto plazo. ¿Cuáles son esos? Ahora el proyecto más reciente que tenemos es el Congreso de Sardos que se está por realizar acá en Tucumán, en el mes de noviembre. ¿Qué tienen pensado para eso? Bueno, tenemos diversas actividades, por ejemplo, realizar algunos proyectos acerca de cooperativismo productivo, solidaridad, intercambio cultural. El cooperativismo productivo está destinado más que nada a la crisis argentina para dar una mano en todo esto y poder ayudar a la gente a salir adelante. Esto lo vamos a juntar junto con solidaridad. Y en cuanto a intercambio cultural, lo que queremos es ver cómo se vive la cultura sarda en otros países del mundo y compartirlo junto con nosotros eso. ¿Las puertas están abiertas para aquellos que quieran participar con ustedes? Para todos, absolutamente para todos, no hay ningún tipo de restricción. Profesora Rosa Dopal-Landara, cuéntanos un poco acerca de cómo llega Sunisapis aquí al Círculo Sardo. Bueno, el grupo Sunisapis hace un convenio con el Círculo Sardo para dictar clases de quichua como una forma de revalorizar una lengua que es ancestral aquí en Argentina. ¿Destinados a quién el dictado de estas clases? Principalmente a mayores, acá en el Círculo Sardo. También tenemos otros grupos que están trabajando en el Colegio Sagrado Corazón y en el María Auxiliadora con chicos, que son las profesoras Ada Israelet y Diana Fleitas. ¿Este es todo el grupo que trabaja? No, también lo integra el profesor Pedro Vega, Rosita de Cibaleros y Ana Díaz Vargas. ¿Cuál es la repercusión que han tenido en el tiempo que están aquí en el Círculo Sardo? Bueno, hemos tenido mucha repercusión y nos hubiera gustado que sea mucha más todavía, pero esperamos que con el tiempo sea grande. Una buena respuesta de la gente que viene a clases, y sobre todo cuando se dictan los cursos gratuitos, que solemos hacerlo en el mes de marzo. ¿Es difícil insertar a la gente o que la gente se quiere insertar con el quichua en esta época en la cual vivimos? Sí, porque por un lado les gusta mucho y les llama mucho la atención, pero por otro lado, cuando se ve que tienen que estudiar una lengua
como se estudia el inglés, el francés o lo que sea, bueno, a veces eso impide un poco, ¿no? Cuesta mucho. ¿Cuáles son las expectativas al corto plazo que tienen? Seguir con los cursos, seguir trabajando con el ciclo de conferencias que estamos dando y bueno, ya finalmente cerrar todo esto en el mes de noviembre. Bueno, Marta, habíamos hablado recién con los jóvenes, el grupo de jóvenes del Círculo Sardo, y no podía faltar, como en toda agrupación, el grupo de Damas, la comisión de Damas. Contanos un poco acerca de cómo está integrada esta comisión. Bueno, la comisión de Damas está integrada por mujeres del Círculo Sardo, que somos más o menos unas 8 o 10 personas que trabajamos para los eventos, preparamos los eventos que se realizan en círculos, cena, cumpleaños del círculo, té de camaradería, que justamente estamos preparando ahora para el día sábado. ¿Estas actividades ustedes la van elaborando jornada tras jornada o se reúnen? ¿Tienen alguna fecha en especial para reunirse durante la semana? Bueno, nos reunimos todos los martes junto con la comisión directiva y ahí surgen las actividades a hacer y después nos reunimos durante la semana para preparar los eventos, para hacer las comidas típicas de Sardeña y también las nuestras que nos gustan, ya sea salada, dulce, según lo que vamos a realizar. ¿Ustedes mismas son las que elaboran todo aquí en el círculo? Todo lo hacemos nosotros acá en el círculo. Bueno, contanos cómo fue surgiendo esto de la comisión de damas, ¿cuándo comenzó todo esto? Bueno, yo en el círculo prácticamente estoy desde el comienzo, ya voy a cumplir los 15 años junto con el círculo. Y ahí fue surgiendo la necesidad de agruparnos, por ejemplo, haciendo comidas de camaradería para reunirnos todos los miembros del círculo. Y ahí fue naciendo la necesidad de que haya personas y, lógicamente, mujeres para realizar las comidas, las cosas, organizar todo, ¿no? Organizar todo. Por allí la comisión directiva puede pensar mucho, pero sin la comisión de damas no se haría prácticamente muchas cosas. No, por supuesto, no. Las mujeres son las que mandan en esta actividad, sí. A los 15 años también el Círculo Sardo se ha propuesto difundir la cultura italiana en general y sarda en particular. Es por eso que hace 14 años tenemos un programa de radio que se llama Oggi Italia, que actualmente se difunde por FM 93.9, Radio 10, todos los sábados a partir de las 13 horas. Y por supuesto este programa Oggi Italia en Argentina, que se ve por Canal 6 de CCC todos los sábados a las 21:30 horas. Una de las actividades por las cuales más se ha conocido el Círculo Sardo es por su coro, por el coro italiano del Círculo Sardo. Es por eso que estuvimos hablando con José Bolea, que fue el primer director del mismo, en el cual nos cuenta un poco la trayectoria de este coro, y también estuvimos hablando con el profesor Raúl Dip, su actual director. Vamos a compartir con ustedes entonces esta nota. El Círculo Sardo comenzó con muchísimo entusiasmo, muchas actividades también comenzaron igual, y una que fue creciendo y se fue haciendo de a poco y fue tomando mucha representatividad para el círculo fue el coro. Hablamos un poco de los comienzos del coro. Bueno, esto surge a partir de una idea de un grupo de los socios del círculo, allá por el año 94, si mal no recuerdo. Surgió como una idea, se tiró en la mesa un par de opciones y de allí en más comenzamos a trabajar y fuimos dándole forma
de a poco a lo que en principio, si bien es cierto, lo denominábamos coro, porque era una actividad coral, pero nos centrábamos más en la parte de musicalización porque teníamos instrumentos, ¿no? Entonces, como el que más o menos entendía algo de música en el círculo era yo, me encargan a mí que lo forme. Se acercan a la institución amigos de la institución, socios, y en base a eso logramos una agrupación coral, pero con una sólida formación musical más que coral, no dándole tanta significatividad a lo que es la voz. Pero no obstante eso se pudo armar temas sin ser tan comprometidos, pero sobre todo temas que estaban relacionados con el folclore italiano. Y tuvo mucho predicamento esta incipiente formación, a tal punto que fueron innumerables las actuaciones, ¿no? En todos aquellos lugares donde nos solicitaban, ahí estábamos. La dirección de la profesora Ternavasio siguió con su evolución, pero por razones también de trabajo de la profesora Ternavasio tuvo que dejar al coro. Entonces fue allí que tomó la posta el maestro Raúl Vil, un excelente profesional y que pudo sacar del coro lo mejor de sí, llevándolo a planos realmente importantes, que es el actual director, ¿no? ¿Cuándo se dieron cuenta que podían dar más en el coro? Ya más o menos en el segundo año que lo dirigí yo noté el avance que tenía el coro, porque el problema se circunscribía más que nada en la temática. Nosotros abarcábamos repertorio estrictamente italiano y no nos olvidemos que teníamos que hablar la lengua del Dante y cantarla. Entonces de allí la necesidad de aprenderlo primero el idioma, saber qué es lo que cantábamos y de allí pronunciar bien. Bien, porque muchas veces nos tocaba presentarnos o en la sociedad italiana o en otra institución italiana y por supuesto lo hacíamos frente a gente que sabía hablar italiano, entonces de ninguna manera podíamos pronunciar en forma diferente. Entonces eso al principio fue un poquito un obstáculo que tuvimos que salvar, pero a medida que iba transcurriendo el tiempo, con la ayuda de dos profesoras que teníamos y que siguen estando en el coro, como ser Sarita Paz y María de los Ángeles Quiroga, ellas primero nos enseñaban la pronunciación, luego nos traducía y de allí recién pasábamos a la parte musical, armábamos la armonía y después incorporábamos los instrumentos. Fue una experiencia muy linda, sin ninguna duda. Hablamos recién con Pepe acerca de los comienzos del Círculo Sardo, desde los comienzos del coro del Círculo Sardo hasta su llegada. ¿Con qué se encontró hace 4 años atrás? Bueno, cuando a mí me convocan para dirigir el coro del Círculo Sardo, me encuentro con un grupo de gente muy entusiasta que querían cantar, querían hacer música italiana, las canzonetas italianas, música popular italiana. Yo en ese momento traté de adecuarme a lo que pretendía la gente en ese momento y así estuvimos trabajando prácticamente 3 años con el tema de hacer lo que la gente del coro quería. Pero fue a principios de este año cuando el presidente del Círculo Sardo, Vittorio Gallo, me pidió, bueno, levantarle el nivel al coro, hacer algo más coral, algo de más nivel.
entonces bueno, las ganas de cantar no eran suficientes, o sea, había que tener ciertas condiciones. Ahí es cuando hacemos una reevaluación de voces y bueno, quedamos con los que están en este momento e ingresaron un grupo importante de gente con mucha experiencia de canto. ¿Y se fue notando o se está notando esa evolución en estos momentos? Sí, sí, porque hemos encarado obras de gran envergadura, ¿no? O sea, en cuestión coral, o sea, ya hemos hecho obras de Orlando Di Lasso, de Filippo Azzaiolo, que dentro de la música coral italiana. Italiana son obras bastante complejas y dentro de la música argentina, que pudimos retomar este año la música argentina, hicimos obras de Ramón Gutiérrez del Barrio como un malambo que de repente se divide a 6 voces, que son realmente difíciles y el coro en este momento lo está cantando. Otro tema, por ejemplo, decir que en este momento el coro está cantando Piazzolla, Adiós Nonino, por ejemplo, de Piazzolla. Claro, eso te indica de que ya hubo una reevaluación de voces y que la gente que está en este momento está en condiciones de abordar obras de ese tipo. Profesor, y con la experiencia que tiene usted, ¿a qué más puede llegar a apuntar el coro del Círculo Sardo? Bueno, a mí me gustaría llegar a una ópera completa, hacer una puesta en escena con el coro de una ópera. Musicalmente el coro está en condiciones de hacerlo. Lo que pasa es que poner en escena una ópera tiene un costo bastante alto. Digamos que es eso lo que nos está frenando en este momento. Aparte tenemos voces solistas en el coro que pueden abordar los roles principales sin ningún problema, pero te repito, hay una cuestión económica que hace que tengamos que organizarnos antes de encarar una ópera. Para ya finalizar y como para ir cerrando esta evaluación que haría usted del círculo y del coro del Círculo Sardo, hablamos con Pepe de allá en 1994, cuando comenzaba todo esto, de muchísimo entusiasmo. Usted también remarcaba el entusiasmo con el cual los encontró. Hoy habla de un profesionalismo, de un serio profesionalismo del coro. Sí, no puedo llamarlo profesional porque los integrantes del coro no cobran por cantar en el mismo, pero musicalmente sí se lo puede llamar un coro profesional por el tipo de obras que está abordando. Necesitamos